Anel se sentó en la penumbra de su estudio, las sombras danzando en las paredes como recuerdos que no podía escapar. Su mirada se perdió en una fotografía antigua de Marisol, su hija, sonriendo despreocupada. Esa imagen, un eco de tiempos felices, ahora era un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. La fama había sido un arma de doble filo, y el brillo de las luces había oscurecido su relación. El día del altercado, todo cambió. Un grito desgarrador, palabras que cortaron como cuchillos. Anel había cruzado una línea, y Marisol, herida, se había alejado. ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de esa familia famosa? La pregunta resonaba en su mente, como un mantra que no podía ignorar. La culpa la consumía. ¿Era realmente la fama lo que había destruido su vínculo, o había algo más profundo, algo que nunca se atrevió a confesar? La presión de ser un ícono, de mantener una imagen perfecta, había creado una distancia insalvable. Pero, ¿a qué costo? Mientras Anel reflexionaba, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. La verdad era un monstruo que había alimentado en silencio. ¿Podría enfrentarla? ¿Podría reconciliarse con su hija? La angustia la envolvía. Y la pregunta se hacía más intensa. ¿Podría el amor superar los secretos que habían mantenido en la oscuridad? La cámara se acercó a su rostro, capturando la lucha interna. La tensión era palpable. Anel sabía que debía hablar, que debía revelar lo que había mantenido oculto, pero ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias? La respuesta se desvanecía en el aire, dejando solo una inquietante incertidumbre. La historia apenas comenzaba, y el destino de Anel y Marisol pendía de un hilo. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Podrían reconstruir lo que una vez fue? La angustia de la incertidumbre se apoderaba de ella, y el tiempo se detenía. La pregunta flotaba en el aire, esperando ser respondida. La noticia se esparció como un incendio forestal. Anel Noreña, ex esposa del legendario José José, había sido declarada heredera universal de sus bienes. La revelación no solo sacudió el mundo del espectáculo, sino que también desató una tormenta en el seno de su familia. La herencia, un símbolo de amor y sacrificio, se convirtió en un campo de batalla. Anel se sentó en su sala, rodeada de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos de momentos felices, pero ahora parecían sombras de un pasado que la perseguía. ¿Era realmente merecedora de este título? La pregunta la atormentaba. La herencia no solo incluía dinero y propiedades, era un legado emocional, un peso que llevaba consigo. Mientras miraba una foto de José, recordó su risa, su voz, pero también recordó las noches de lágrimas, las discusiones, el dolor de una separación. ¿Qué significaba ser la heredera de un hombre que había amado y perdido? La ambigüedad de sus sentimientos la consumía. La familia de José no tardó en reaccionar. Los hermanos, los hijos, todos se sintieron traicionados. La herencia era un símbolo de unión, pero ahora se había convertido en un motivo de división. Cada uno tenía su propia historia, su propia versión de la verdad. La lucha por el legado no era solo financiera, era una batalla por la memoria, por el reconocimiento de su amor. Anel se enfrentó a sus propios demonios. La culpa la invadía. ¿Era egoísta por querer lo que le correspondía? ¿O era un acto de justicia por todo lo que había vivido a su lado? La presión aumentaba. Las redes sociales se llenaban de comentarios. Algunos la apoyaban, otros la atacaban. La opinión pública se convirtió en un juez implacable. En medio de esta tormenta, Anel decidió enfrentar a la familia de José. Se organizó una reunión. El ambiente era tenso, cargado de resentimientos y miradas acusadoras. Cada palabra pronunciada era un dardo envenenado. La familia de José la miraba con desdén, como si su amor no hubiera sido suficiente. ¿Cómo te atreves a reclamar lo que no te pertenece?, le dijeron. Anel sintió que el aire se le escapaba. La pregunta resonaba en su mente. ¿Realmente le pertenecía? La lucha interna se intensificaba. Mientras la reunión avanzaba, Anel recordó un momento crucial de su vida. Cuando conoció a José, él era un hombre lleno de sueños, pero también de inseguridades. Ella había sido su apoyo, su refugio, pero ¿había sido suficiente? La duda la carcomía. Las emociones estaban a flor de piel, las lágrimas comenzaron a brotar. Anel se dio cuenta de que no solo luchaba por una herencia, sino por su propia identidad. ¿Quién era ella sin José? La respuesta era un eco vacío. La reunión terminó sin un acuerdo. La familia se dispersó, dejando a Anel sola en la sala. Se sintió atrapada en un laberinto de emociones. La herencia era un símbolo de amor, pero también de dolor. La lucha por el legado de José se había convertido en una lucha por su propia alma. Anel se sentó en el sofá, exhausta. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era digna de ser la heredera? La respuesta no era clara. La vida le había enseñado que el amor no siempre es suficiente.
A veces el amor se convierte en un arma de doble filo. La noche caía, y con ella, la soledad. Anel miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban. En ese momento comprendió que la herencia no era solo un asunto de dinero. Era un reflejo de su historia, de sus sacrificios, de su amor. La lucha apenas comenzaba. Anel sabía que debía encontrar su voz, su verdad. La herencia de José no solo era un regalo, era una carga, y en esa carga debía encontrar su libertad. La tormenta aún rugía, pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a brillar. La historia de Anel Noreña no era solo la de una mujer en busca de su lugar en el mundo, era la historia de un amor que desafiaba el tiempo, de una lucha por la identidad y la verdad. La herencia de José José era solo el principio de un viaje hacia la redención. Marisol se encontraba en el espejo, observando su reflejo. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero no podía ver la alegría en sus ojos. En su mente una tormenta de pensamientos la asediaba. Su madre Anel había sido clara: no puedes usar el nombre de tu padre en el espectáculo. Esa simple frase resonaba en su cabeza como un eco interminable. El legado de José José era un peso que Marisol llevaba en su corazón. Su padre, un ícono, un artista que había tocado las almas de millones. Pero, ¿quién era ella sin ese nombre? La presión de la fama y la expectativa la ahogaban. ¿Era solo la hija de un gran cantante, o podía ser algo más? La pregunta la perseguía, como una sombra que nunca se desvanecía. Marisol se sentó en el borde de su cama, rodeada de recuerdos. Fotografías de su infancia, momentos felices con su padre, su risa, su voz. Todo parecía tan lejano. La música siempre había sido su refugio, pero ahora se sentía atrapada. La prohibición de su madre la hacía cuestionar su propia identidad. ¿Era leal a su padre al usar su nombre, o traicionaba a su madre al hacerlo? La presión aumentaba. El espectáculo se acercaba, y su corazón latía con fuerza. Marisol sabía que el público esperaba algo de ella, pero no sabía qué. La idea de actuar sin mencionar a su padre la llenaba de ansiedad. ¿Podría ser auténtica sin su legado? La duda la consumía. Anel entró en la habitación, su mirada era seria. Marisol, debes entender que esto es por tu bien, dijo, pero Marisol sintió que esas palabras eran un muro entre ellas. La madre había vivido en la sombra de su padre, y ahora quería proteger a su hija de ese mismo destino. Pero, ¿a qué costo? Marisol sentía que su voz se apagaba. La noche anterior al espectáculo, Marisol no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, rodeada de silencio. La presión de la decisión la mantenía despierta. Debía seguir las reglas de su madre o arriesgarse a ser quien realmente era. La lucha interna era feroz. La voz de su padre resonaba en su mente, instándola a ser valiente, pero la voz de su madre la advertía sobre el dolor de la traición. En un momento de desesperación, Marisol tomó su guitarra. Las cuerdas vibraron bajo sus dedos, y una melodía comenzó a fluir. Era una canción que hablaba de amor, de pérdida, de identidad. La nota era un grito de su alma. En ese instante comprendió que su música era su verdad. No necesitaba el nombre de su padre para ser auténtica. Pero, ¿podría su madre entenderlo? El día del espectáculo llegó. El escenario brillaba con luces deslumbrantes, pero Marisol sentía un nudo en el estómago. La multitud esperaba ansiosa, su corazón latía con fuerza, y la adrenalina corría por sus venas. Miró hacia el fondo del auditorio, buscando a su madre. Anel estaba allí, con una expresión de preocupación. Marisol sintió que el peso de su mirada la aplastaba. Cuando llegó su turno, el mundo se detuvo. Se acercó al micrófono, y el silencio se apoderó del lugar. La multitud contenía la respiración. Marisol cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, la decisión se volvió clara. No podía vivir en la sombra de nadie. Su voz debía ser escuchada. Comenzó a cantar. La melodía que había creado resonó en el aire. Cada palabra era un acto de liberación. La música fluía como un río, llevándose consigo sus miedos y dudas. Marisol sentía que se despojaba de las cadenas que la ataban. La multitud comenzó a reaccionar, y su energía la envolvió. Era como si cada nota la acercara más a su verdadero yo, pero en el fondo, la pregunta seguía ahí. ¿Había traicionado a su madre? Mientras cantaba, su mirada se encontró con la de Anel. En ese instante, Marisol vio algo en los ojos de su madre. No era solo preocupación, sino un destello de comprensión. Tal vez, solo tal vez, Anel entendía que su hija estaba forjando su propio camino. La canción llegó a su fin, y el aplauso estalló como un trueno. Marisol sintió una mezcla de alivio y miedo. Había tomado una decisión, pero el conflicto interno aún no se había resuelto. La lucha por su identidad continuaría,
pero en ese momento había encontrado su voz. La música era su legado, y con cada acorde se acercaba más a la verdad de quién era realmente. Anel miraba a Marisol con una mezcla de rabia y desesperación. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro tenso. Habían trabajado juntas durante años, pero ahora todo lo que habían construido estaba en peligro. La pregunta que resonaba en su mente era simple, pero devastadora: ¿vale más el dinero que la amistad? Marisol, con su sonrisa habitual, no parecía entender la gravedad de la situación. Para ella, el éxito era un sueño cumplido, pero Anel sabía que detrás de esa fachada había un abismo. La lucha por el reconocimiento había comenzado como una chispa, pero ahora se había convertido en un incendio incontrolable. «Quiero un porcentaje de las ganancias», dijo Anel, su voz temblando. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de significado. Marisol se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron con incredulidad. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Anel sintió como su corazón latía con fuerza. Había llegado a un punto de no retorno. La ambición la había consumido, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a la única persona que realmente le importaba. Pero ¿qué era la amistad si no podía ser reconocida? ¿Qué valor tenía su esfuerzo si Marisol se quedaba con todo? Marisol, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La traición de Anel la golpeó como un puñetazo en el estómago. Había creído en su compañera, había compartido sus sueños y sus miedos. Pero ahora, esa confianza se desmoronaba. La pregunta que la atormentaba era: ¿puede el amor sobrevivir a la avaricia? El silencio se alargó, y cada segundo se sentía como una eternidad. Anel se dio cuenta de que había cruzado una línea. La ambición había nublado su juicio. Pero, ¿era realmente ambición, o simplemente el deseo de ser vista? La lucha interna la desgastaba. Marisol rompió el silencio. ¿Por qué ahora, Anel? ¿Por qué después de todo lo que hemos pasado? Su voz temblaba, y Anel pudo ver las lágrimas asomando en sus ojos. Esa imagen la atravesó como un rayo. La culpa la invadió, pero la necesidad de ser reconocida era más fuerte. «Porque siento que nunca me has valorado», respondió Anel, aunque en su interior sabía que esa no era la verdad completa. La lucha por el dinero había oscurecido su visión. La amistad que una vez fue inquebrantable ahora se desmoronaba ante sus ojos. Marisol dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerla del dolor. ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Destruir todo por un porcentaje? La pregunta la golpeó con fuerza. Anel se sintió atrapada entre su deseo de éxito y su amor por Marisol. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Anel miró a su alrededor, buscando respuestas en las paredes que habían sido testigos de su amistad. Cada rincón parecía susurrar recuerdos de risas y sueños compartidos. Pero ahora, esos recuerdos se sentían como cadenas que la mantenían prisionera de su propia ambición. La lucha interna se intensificó. Anel sabía que el dinero no podía comprar la felicidad, pero la necesidad de ser reconocida la consumía. ¿Era egoísta querer un lugar en el mundo? ¿O este era simplemente humana? La batalla entre su corazón y su mente la desgastaba. Marisol, con la mirada perdida, parecía estar en su propio mundo. Anel deseaba poder alcanzar su mano, poder decirle que todo lo que quería era su amistad, pero las palabras se atoraban en su garganta. La avaricia había creado un abismo entre ellas, y cada intento de cruzarlo parecía más difícil. «¿Qué pasará si no llegamos a un acuerdo?», preguntó Marisol, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en el aire, y Anel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de perder a Marisol era aterradora, pero ¿podría vivir con la idea de haber sido traicionada por su propia ambición? La lucha por el dinero y el reconocimiento se había convertido en una batalla por el alma de su amistad. Anel sabía que debía tomar una decisión, pero ¿podría renunciar a su deseo de éxito por el amor de su amiga? La respuesta se sentía como un peso insoportable en su pecho. Mientras la luz del atardecer se desvanecía, Anel se dio cuenta de que el verdadero conflicto no era solo por el dinero, sino por el reconocimiento de su valor como persona. La lucha por el éxito había oscurecido lo que realmente importaba: la amistad, el amor, la conexión. ¿Podría encontrar una manera de reconciliar ambas partes de su vida antes de que fuera demasiado tarde? Anel se encontraba en la sala, el aire pesado de resentimientos y secretos. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando la tensión que se acumulaba en su pecho. Su mente giraba en torno a una pregunta que la atormentaba: ¿hasta dónde llegarías por proteger a tu familia? La lealtad, ese lazo sagrado, se había convertido en un campo de batalla. El altercado con el esposo de Marisol había sido el catalizador. Un grito, un empujón, y de repente, todo se desmoronó. Anel recordaba la mirada de su hija, llena de decepción y dolor. ¿Cómo había llegado a esto? La imagen de su pequeña, ahora una joven llena de rencor,
La perseguía como un fantasma. La familia, que una vez fue su refugio, ahora era un laberinto de traiciones. Mientras Anel se sentaba en el sofá, su mente viajaba al pasado. Recordaba las risas, las cenas familiares, los momentos de complicidad, pero todo eso se había desvanecido. La traición de Marisol, su hermana, había abierto una herida que parecía imposible de sanar. Era su deber proteger a su hija a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia sangre. La noche caía y la oscuridad se adueñaba de la habitación. Anel se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín, donde las flores marchitas parecían reflejar su estado emocional. La vida seguía, pero ella se sentía atrapada en un ciclo de culpa y rencor. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era realmente leal a su familia o solo estaba defendiendo su propio ego? El eco de las palabras de su hija resonaba en su cabeza. ¿Por qué no me defendiste, mamá? Esa frase la atravesaba como un cuchillo. Anel había estado en una encrucijada. Por un lado, estaba la lealtad a su hermana, quien había estado a su lado en los momentos más oscuros. Por otro, su deber como madre que la instaba a proteger a su hija de cualquier daño. La culpa la consumía. Cada decisión que había tomado parecía estar teñida de egoísmo. ¿Era correcto priorizar su relación con Marisol sobre el bienestar de su hija? La lealtad familiar se había convertido en un dilema moral. Anel sabía que debía elegir, pero el miedo a perder a ambas la paralizaba. De repente, un ruido la sacó de sus pensamientos. Era su hija, que entraba en la sala con los ojos llenos de lágrimas. Anel sintió un nudo en el estómago. La imagen de su pequeña vulnerable y herida la golpeó con fuerza. ¿Por qué no me dijiste la verdad? La pregunta era un puñal. Anel sintió que el aire se le escapaba. La verdad, esa verdad que había intentado ocultar, ahora la enfrentaba. La lucha interna de Anel se intensificó. ¿Debía confesar todo y arriesgarse a perder la confianza de su hija? ¿O debía seguir ocultando la verdad para protegerla de un dolor aún mayor? La lealtad a su hermana y el amor por su hija se entrelazaban en un conflicto desgarrador. Cada opción parecía llevarla a un abismo. Mientras su hija la miraba, Anel sintió que el tiempo se detenía. La mirada de su hija era un espejo de su propia angustia. Ambas estaban atrapadas en una red de mentiras y secretos. La pregunta seguía resonando. ¿Qué es más importante, la verdad o la lealtad? Anel sabía que no podía seguir huyendo. La verdad debía salir a la luz, pero el costo podría ser devastador. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. La culpa y el amor se entrelazaban en su corazón. Anel se dio cuenta de que la lealtad no siempre era un camino recto. A veces, significaba tomar decisiones difíciles, incluso si eso significaba romper la confianza de aquellos a quienes más amaba. La tensión en la sala era palpable. Anel respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. La verdad estaba a punto de ser revelada, y con ella, la posibilidad de una nueva vida o la destrucción de lo que quedaba de su familia. La lucha interna había llegado a su clímax. ¿Podría soportar las consecuencias de su elección? La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. Anel se sentó en la penumbra de su habitación, el eco de las notas de José José resonando en su mente. La música, una vez un refugio, ahora se sentía como una cadena. Las regalías, ese legado dorado, se transformaban en un peso que la oprimía. ¿Era realmente un regalo o una carga que la separaba de su hija? Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, fotografías de momentos felices, risas compartidas. Pero ahora, cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido. Su hija, la luz de su vida, se alejaba. La distancia entre ellas crecía, como un abismo que parecía insalvable. Anel se preguntaba si el dinero podría llenar ese vacío. Pero ¿qué valor tenía el oro si no podía comprar el amor? Mientras revisaba los documentos, su corazón latía con fuerza. Las cifras eran abrumadoras. Las regalías de su exmarido eran una fortuna. Pero ¿a qué costo? La fama de José José había sido un arma de doble filo. Había traído alegría a millones, pero también dolor a su familia. Anel se sentía atrapada en un laberinto de emociones. La culpa la consumía. ¿Era egoísta por querer proteger a su hija de este legado? La noche avanzaba y la soledad se hacía más palpable. Anel miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, como estrellas lejanas. Se preguntó si su hija estaba mirando las mismas luces. ¿Pensaría en ella? La angustia la invadió. La herencia de su exmarido era un recordatorio constante de su ausencia. Cada cheque que llegaba era un recordatorio de lo que no podía ser. La presión aumentaba. Las llamadas de los abogados, las reuniones interminables. Todos querían una parte del pastel. Pero, ¿quién pensaba en su hija?
Anel se sentía como un peón en un juego que no había elegido. La lucha por el dinero la alejaba de lo que realmente importaba: su relación con su hija. La pregunta la atormentaba: ¿valía la pena todo esto? En su mente, las imágenes de su hija sonriendo se entrelazaban con las de José José en el escenario. La música era su vida, pero también su prisión. Anel sabía que debía tomar una decisión. ¿Debería aceptar el legado y arriesgarse a perder a su hija? ¿O debería renunciar a todo y buscar una forma de reconstruir su relación? El reloj marcaba la medianoche. Anel se sintió abrumada por la tristeza. Las lágrimas caían silenciosamente. La herencia era un símbolo de amor, pero también de pérdida. La voz de José José resonaba en su mente: el triste. Esa canción, que una vez la había hecho sentir viva, ahora la llenaba de desasosiego. ¿Cómo podía reconciliar esos sentimientos? La culpa la perseguía. ¿Era justa con su hija al querer protegerla de un legado que podría ser su salvación? La lucha interna era feroz. Anel sabía que debía encontrar una respuesta. La herencia no solo era dinero, era un legado emocional. Pero ¿qué legado quería dejarle a su hija? ¿El de un amor incondicional o el de una carga que la seguiría toda la vida? Las horas pasaban y la angustia se intensificaba. Anel se sintió atrapada en un ciclo sin fin. La presión de la sociedad, las expectativas, todo la empujaba hacia una decisión que podría cambiarlo todo. La voz de su hija resonaba en su mente: mamá, ¿por qué no estás aquí? Esa pregunta la desgarraba. ¿Cómo podía estar presente si su mente estaba atrapada en el pasado? Finalmente Anel tomó una decisión. No podía permitir que el legado de José José definiera su vida ni la de su hija. La música era hermosa, pero el amor era más poderoso. Con determinación, se levantó. Sabía que debía enfrentar la realidad. La herencia podría ser un regalo, pero el verdadero regalo era la oportunidad de reconstruir su relación. Con el corazón en la mano, Anel se preparó para enfrentar el futuro. La carga de la herencia ya no la asustaba. Había encontrado su respuesta. El amor siempre sería su mayor legado, y con eso, estaba lista para luchar por su hija. Anel miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía con fuerza, como si el universo llorara por ella. Marisol, su pareja, había estado distante. El dinero, ese monstruo que había entrado en su vida, había comenzado a consumir su relación. Anel se preguntaba si el amor podría sobrevivir a la avaricia. Cada día, la tensión crecía. Las discusiones se volvían más frecuentes. Marisol quería invertir en un negocio, un sueño que prometía riqueza, pero Anel sentía que ese sueño estaba destruyendo lo que habían construido juntos. ¿Era el dinero más importante que su amor? Esa pregunta la atormentaba. Una noche mientras cenaban, Marisol lanzó la bomba. Necesito que confíes en mí, Anel. Esto cambiará nuestras vidas. Anel sintió un nudo en el estómago. La confianza se había vuelto un terreno resbaladizo. ¿Cómo podía confiar en alguien que parecía más interesada en el éxito que en su relación? La mirada de Marisol era intensa, pero Anel solo veía ambición. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, Anel recordaba momentos felices. Risas, abrazos, promesas, pero ahora, esos recuerdos se sentían lejanos. La sombra del dinero se interponía entre ellas. Anel se preguntaba si Marisol la amaba realmente o si solo estaba enamorada de la idea de ser rica. Un día, Anel decidió confrontar a Marisol. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿A mí o a la riqueza? La pregunta quedó en el aire, pesada y cargada de significado. Marisol se quedó en silencio. Sus ojos reflejaban una lucha interna. Anel podía ver que Marisol estaba dividida. El amor y el dinero, dos fuerzas opuestas que la mantenían atrapada. Marisol finalmente habló. No es solo por el dinero, Anel, es por nuestro futuro. Pero Anel no podía evitar sentir que el futuro que Marisol deseaba era uno sin ella. La inseguridad la consumía. ¿Qué pasaría si Marisol elegía el dinero sobre su amor? Esa idea la aterraba. Las semanas pasaron, y la distancia entre ellas se hizo más palpable. Anel se sentía sola, atrapada en un laberinto de dudas. Cada vez que Marisol hablaba de su negocio, Anel sentía que se alejaba más. La ambición de Marisol era como un imán, atrayéndola hacia un mundo que Anel no podía comprender. Una noche, Anel decidió salir a caminar. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión. Se sentó en un banco del parque, reflexionando sobre su vida. ¿Era posible que el amor no fuera suficiente? La idea la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que había estado aferrándose a un ideal, a la creencia de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero, ¿y si no era así? Mientras tanto, Marisol estaba en casa, revisando documentos y proyecciones. Su mente estaba llena de números y planes, pero en el fondo había un vacío. La falta de conexión con Anel la estaba desgastando.
Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al priorizar su sueño. ¿Era el éxito más importante que el amor? Esa pregunta la perseguía. El día de la presentación del negocio llegó. Marisol estaba nerviosa pero emocionada. Sabía que este era su momento. Sin embargo, en el fondo, había una parte de ella que deseaba que Anel estuviera a su lado. La ausencia de Anel se sentía como un eco en su corazón. ¿Podría realmente disfrutar de su éxito sin la persona que amaba? Anel, por su parte, decidió no asistir. La idea de ver a Marisol triunfar sin ella era demasiado dolorosa. Se quedó en casa, sintiendo que su corazón se rompía un poco más con cada minuto que pasaba. La lucha interna era feroz. ¿Debía dejar que Marisol siguiera su camino, aunque eso significara perderla? La respuesta no era sencilla. La noche terminó y Marisol regresó a casa, eufórica. Había conseguido lo que tanto deseaba, pero al entrar, la alegría se desvaneció al ver la soledad de Anel. La habitación estaba en silencio, y el amor que una vez compartieron parecía un recuerdo distante. Marisol se dio cuenta de que había ganado el mundo, pero había perdido a la persona que realmente importaba. Ambas se encontraban en un punto crítico. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta no estaba clara, pero el amor y el dinero habían creado una tormenta que amenazaba con arrastrarlas a un abismo. La lucha por encontrar un equilibrio entre sus deseos y su amor había comenzado.